Juntos lograremos romper con el estigma asociado a los problemas de la salud mental. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Maripaz Magdalena Pérez, responsable de la Asociación Salud Mental La Palma. Maripaz, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas, Dailo, gracias por la invitación para estar hoy aquí. Gracias a ti por haber acudido a nuestros estudios de Onda Cero La Palma. Bueno, Maripaz, ¿cómo debemos entender el concepto de salud mental? ¿Cómo lo definirías tú? Bien, el concepto de salud mental ya está definido por la propia OMS y no es otro que el estado de bienestar entre nuestra situación psicoemocional, es decir, cuando una persona se encuentra bien, en equilibrio, sería la palabra que definiría lo que es la salud mental. Tenemos siempre, Dailo, la costumbre de asociar los problemas de salud mental cuando ya hay un problema de salud mental, cuando hay instaurada una enfermedad. Pero el concepto de salud mental está alejado totalmente de lo que es el concepto de enfermedad. Tenemos salud mental cuando no presentamos un problema de salud mental, cuando no existe un diagnóstico. Por lo tanto, es como cuando vamos a los centros educativos y hablamos como los menores, cuando le decimos ¿qué es la salud bucodental? Cuando ya está la caries, cuando está el problema, cuando hacemos prevención para evitar esos problemas. En salud mental existe la misma vinculación. Hablar de salud mental es hablar de un estado de equilibrio psicoemocional de la persona, y hablar ya de problemas de salud mental, de diagnóstico, es cuando ya no existe la salud mental. Por lo tanto, creo que ahí es donde está el matiz para entender y atender la salud mental de manera correcta. ¿Vamos a esperar a tener un problema de salud mental para frenar los problemas que estamos tratando actualmente, o vamos a prevenir los problemas de salud mental para no dejar que los problemas que causan o aparecen en edades tempranas se instauren en la población, lleguen en edad adulta a padecer un problema mental crónico? Ahí viene el enfoque que ya llevamos 25 años tratando de que la gente entienda, ¿no? Salud mental es cuando no existen problemas, no esperemos a que exista un problema. En pleno siglo XXI en el que nos encontramos inmersos, Maripaz, ¿consideras que cada vez puede ser más difícil encontrar ese equilibrio por el propio ritmo de vida que estamos llevando? Definir cuáles son los motivos y las causas por los cuales existen más problemas de salud mental me parece muy arriesgado, ¿verdad? Lo que sí es poco arriesgado es hablar de datos y de cifras, y también de valoración de lo que en la calle o estadísticamente conocemos todos y todas. Las cifras hablan que en salud mental hablamos de evidencias tan dramáticas y contundentes como son las pérdidas de vida humana. 11 personas en España al día pierden la vida por el tema del suicidio. Los motivos, las causas y las razones que puedan haber detrás de una catástrofe tan importante como perder tal cantidad de vidas, lo dejamos a manos de especialistas, lo dejamos a manos de estudiosos de lo que está ocurriendo. A nosotros lo que nos interesa, al tercer sector, es poner freno, por supuesto, pero también un poco ser altavoz a la población de lo que está ocurriendo, para que no se queden en cifras que no se consoliden con un resultado final, para que otras muchas personas, familias que están viviendo esta gran realidad, puedan buscar una ayuda para frenar también esa franja de edad, Dailo, porque el suicidio en la franja de 18 a 24 años es cuando más alta incidencia tiene. Me parecen cifras tan preocupantes y me parecen datos tan al día en los medios de comunicación, que nosotros desde Salud Mental La Palma nos preguntamos por qué no existe en agenda política realmente un propósito de hacer un freno para que estas cifras no sigan incrementándose. Y también nos hacemos preguntas como por qué en otras patologías, en otros problemas, encontramos campañas importantes para concienciar a la población y en salud mental no está ocurriendo. Tú hablabas al principio, decía, juntos pues erradicaremos el estigma. Todavía existe muchísimo estigma asociado a la salud mental, todavía hay que seguir trabajando para que la población entienda y comprenda lo que es la salud mental, y preocupantes son las cifras, también preocupante es el estadio de malestar psicoemocional que las personas están sufriendo, ¿no? O sea, las consultas de atención primaria están desbordadas, sabemos el gran problema que en sanidad existe para la contratación de especialistas, y realmente es un problema que vemos una ola, que estamos sumergidos en ella, pero una ola que va incrementándose, preocupante. Maripaz, ¿crees que aún, por lo tanto, puede haber cierta discriminación hacia las personas con problemas mentales?
Discriminación existe, Dailo, para cualquier persona que sea diferente. Nosotros en el trabajo que hacemos con los menores siempre abogamos a la inclusión, ¿verdad? En una sociedad donde lo diferente siempre, por falta de información y por falta de conocimiento, tiende a ser excluido. Hablar de estigma y de rechazo y discriminación en salud mental yo creo que es obvio, ¿verdad? Pero no es porque seamos un colectivo diferente, es que todo lo que actualmente en la sociedad no se entiende, no se comprende, tiende a ser rechazado. Por lo tanto, seguimos trabajando para informar. Yo considero que el ser humano tiende a excluir y a discriminar aquello que desconoce. De hecho, de etapas anteriores en salud mental, en los años 80, cuando se produjo la reforma psiquiátrica, había que informar muy mucho de lo que realmente es un problema de salud mental. Hemos pasado por una pandemia donde realmente, si nos damos cuenta en los medios de comunicación, hemos hablado más que nunca de la salud mental. Todo esto está consolidando para que haya un cambio, para que la gente no sienta tanto rechazo, porque al final los problemas de salud mental a todas y a todos nos afecta. De hecho, 1 de cada 10 personas tendrá un problema de salud mental grave. De hecho, eso implica que todos y todas conozcamos a una persona con un problema de salud mental. Y esta información que hemos dado de manera escalonada hace que entendamos que la salud mental no es tener un problema de salud mental crónico, sino que una simple estado psicoemocional de la persona de no encontrarse bien, el propio insomnio, ansiedad. ¿Quién no ha padecido un episodio de encontrarnos mal psicoemocionalmente? ¿Quién no ha acudido al médico de cabecera? De hecho, Dailo, hay una cifra que habla de que el 40% de las consultas en atención primaria son por un problema de salud mental, por un estado de psicoemocional complicado. ¿Quién en algún momento de su vida no se ha encontrado en estas circunstancias? Creo que todo esto hace que la discriminación, que el rechazo vaya surtiendo efecto para que la población sea más permisiva y comprensiva, porque todos y todas estamos entendiendo lo que realmente significa este problema. Yo he escuchado una frase que a mí personalmente, Maripaz, me gusta mucho, que es la que dice que el 50% del tratamiento de un paciente corresponde a la escucha, que el médico sea capaz de escuchar activamente a estas personas, las personas que acuden enfermas por un problema precisamente a la consulta de atención primaria o a cualquier especialista. Yo te pregunto, Maripaz, ¿crees que las personas con problemas de salud mental son escuchadas activamente hoy en día tanto por personal sanitario como por la propia sociedad, incluso hasta por los medios de comunicación? Pues vamos a ver, yo creo que se ha dicho, se ha reiterado de que la soledad está siendo un problema importante en nuestra sociedad, que nos hemos vuelto herméticos porque nuestra manera de expresarnos y de comunicarnos se está convirtiendo en una manera también hermética a través de las redes sociales, del uso de Internet. Cuando hablamos de soledad, uso de Internet, yo creo que son muchos problemas unidos porque la salud mental es transversal. Por supuesto, existe un gran vacío a la hora de comunicarnos. Existe un gran vacío a la hora de contar con esas familias tradicionales, sería el término a lo mejor que podemos utilizar, ¿no? De soporte, de sentirnos escuchados, atendidos. De hecho, existen franjas de edad, como pueden ser, Dailos, la tercera edad, donde la soledad es un hecho constatado, ¿verdad? Existen franjas de edad donde son los niños, los menores, donde se está poniendo el foco de atención a esa soledad de aislamiento en esas redes sociales. Por lo tanto, lo que tú hablas de que si la soledad, si la comunicación, estamos en una sociedad muy comunicada, donde nos comunicamos quizás menos que nunca, y a lo mejor tú como especialista de los medios de comunicación sí te puedes dar cuenta, ¿verdad? Todos amparados en una pantalla, pensamos que estamos acompañados, pero el problema de la soledad está detrás de muchísimos casos de suicidio, está detrás de muchísimos casos de desesperanza y de sufrimiento psicoemocional de las personas. Por lo tanto, sí, consideramos que hay que sacar una lanza para que, hacer actividades donde la gente realmente puedan salir, comunicarse, tener un grupo. Nosotros en Salud Mental La Palma tenemos un grupo de ayuda mutua de mujeres, constituidas solamente por mujeres para
poder desarrollar actividades conjuntas para poder comprendernos, para poder dar apoyo a otras mujeres que como cuidadoras, como madres, están viviendo unas circunstancias incluso más complicadas que las de muchos hombres que no han ostentado el rol de cuidador. En salud mental abogamos por actividades de ocio y tiempo libre, por actividades de deporte, por actividades de inclusión en el grupo, pero también fuera del grupo, porque sabemos y comprendemos que tenemos que manejarnos en comunidad para ya el daño que hizo la pandemia, que es un daño y una secuela que estamos viviendo, un poco frenarlo y un poco volver a lo que teníamos antes, pero antes incluso de la pandemia, ¿no? La comunicación y la convivencia en comunidad. Por ejemplo, Maripaz, para este verano, ¿qué tipo de actividades, de proyectos se tienen pensados llevar a cabo desde la asociación? Pues mira, para el verano nosotros tenemos un convenio con Azotel, que me parece muy, muy importante el contar con su colaboración. Es un convenio donde ellos, para el programa de Respiro, ya contamos con su participación durante la pandemia, nos facilitan de manera gratuita hoteles fuera de la isla de La Palma. Con esa posibilidad, nuestros grupos pues pueden salir fuera a disfrutar del fin de semana de distracción y de romper con lo que es la rutina, ¿verdad? Para el verano también tenemos pues actividad que estamos haciendo los viernes de deporte, que más que de deporte lo hacemos para distraernos y fomentar la inclusión. Estamos en el hospital universitario atendiendo a las personas que están dentro de la unidad de internamiento breve. Somos el único recurso que existe. Es decir, el tercer sector se está dedicando a trabajar en sanidad para las personas que son ingresadas por una temporalidad de 15 o 20 días para compensar su sintomatología. Y hay que decirlo, nos estamos haciendo cargo de esa intervención. En verano también estamos desarrollando, porque no paramos, el programa de atención integral, que es un programa que facilita que auxiliares en enfermería acudan a los domicilios de las personas que necesitan ayuda, no solamente para dispensar cuidados de autocuidado, sino también de comunicación, que lo hablábamos antes, de relación con el medio, con el entorno, salidas. Nosotros no hacemos frenadas, nosotros durante el verano no frenamos, hacemos distintas actividades. Por ejemplo, el refuerzo educativo que desarrollamos en época lectiva, en verano hacemos un campus de verano. Un campus de verano que es gratuito durante el mes de julio, que ya hemos comenzado, al mes de agosto, sin cuota para los participantes, que también me parece un tema importante porque con los problemas que también estamos teniendo con el tema económico de inflación y demás, no todas las familias pueden pagar un campus de verano, y hay que decirlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un campus de verano constituido actualmente por casi 60 niños y con resultados importantes y que no estamos cobrando cuota, es decir, no frenamos. Cuando me hablas de actividad de verano, nosotros no contemplamos diferencias. Estamos en el centro penitenciario de la isla, donde también seguimos a pesar de que sea verano. Estamos trabajando en colaboración con los distintos ayuntamientos para darle cupo a los trabajadores sociales y educadores que están haciendo intervención, y estamos haciendo atención psicológica. Hacemos terapia de grupo los viernes, pero durante la semana de lunes a viernes seguimos yendo a domicilio, seguimos atendiendo a las personas en nuestros despachos, todo esto de manera gratuita, gracias también, por supuesto, a la colaboración de las administraciones que respaldan a Salud Mental La Palma, ¿no? Cabildo Insular de La Palma, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Fundación DISA, Fundación Santander, Fundación Mafre Canarias, ahora mismo que cambiaron la denominación. Son muchas las entidades que van apostando por la salud mental en la isla y por eso nuestros servicios pues pueden ser gratuitos. Maripaz, ¿se contempla desde la asociación trabajar con las personas que están cuidando, que están al frente también de personas con estos problemas de salud mental? Quiero decirte que tan importante es atender a las personas que presentan estos problemas como cuidar a los cuidadores, valga la redundancia. Más importante incluso que la atención a la propia persona con problemas, porque para poder tener una atención de calidad, y no todas las personas que sufren un problema de esta índole u otra están amparados en un recurso institucional, imaginémonos, Dailo, lo que supondría que todas las personas que necesitan ayuda de una índole u otra tuviesen que acudir a un centro institucional. Imaginémoslo, para poner centros que den soporte, cabida y respuesta a tantas familias con personas con problemas de salud mental, pero no solamente con problemas de salud mental. Podemos citar el Alzheimer, podemos citar el cáncer, cualquier problema de salud.
Importante es cuidar al cuidador. Si el cuidador no está bien, no podemos ofertar una atención de calidad. Y siempre, desde la reforma psiquiátrica, incluso muchísimo antes, quien ha ostentado el rol de cuidador ha sido los familiares. Y si nos apuramos, el rol de cuidador lo ha ostentado la mujer. Cuando hablaba antes del grupo de ayuda mutua de mujeres, qué importante es apoyar a la mujer que tiene el rol de cuidadora, ancestralmente, actualmente. Imaginémonos ese presupuesto, imaginémonos la realidad si estas mujeres que están desarrollando esa importante labor no pudieran hacerlo. Por lo tanto, para nosotros es muy importante por lo menos estar con ellas y con ellos, que también existen, no hay diferencia de género, pero sí hemos querido poner un toque de atención hacia la mujer que está cuidando. Necesitamos cuidar del cuidador y, por lo tanto, estas actividades que estamos desarrollando con ellas nos dan también las garantías de que luego los recursos que ponemos en marcha para las personas con problemas de salud mental llegan y realmente pueden consolidarse en la familia como un recurso de ayuda. Recientemente hemos celebrado el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Maripaz, ¿cómo se trabaja con las personas que presentan este trastorno? Nosotros desde Salud Mental La Palma, el principal trabajo que hacemos en salud mental es normalizar. Después cada familia, cada administración le dará el toque que considere oportuno. Pero para nosotros lo más importante es normalizar. Normalizamos cuando buscamos un diagnóstico siempre que sea necesario, sin hacer uso de los diagnósticos rápidos y preocupantes. Normalizamos siempre que hablamos de salud mental con respeto y con conocimiento. Cuando hablamos de este problema o cualquier otro, siempre hacemos hincapié en la necesidad de conocer a los casos realmente lo que está ocurriendo. Porque si llega a consulta de 10 minutos de un profesional, un caso, y no conocemos la dinámica familiar, no conocemos lo que hay detrás, podemos caer algunas veces en un diagnóstico no apropiado. Estamos hablando de una franja de edad donde tomar psicofármacos hay que hacerlo con cautela. Por lo tanto, conocer a las familias, por lo tanto el tercer sector sigue siendo importante, pues para que unimos a los colectivos que realmente tenemos todos la misma problemática, conocer a las familias, conocer lo que manejamos respecto a lo que es hábitos de vida de los menores o niños adultos o personas adultas que tengan el trastorno, conocer realmente cuáles son los síntomas que pueden tener, conocer realmente lo que hablábamos antes, el desarrollo psicosocial, de habilidades sociales, el entorno que maneja la persona. Entonces, hablamos de problemas cuando ya existe un problema instaurado. Hablábamos antes de prevención, pero también hacemos prevención cuando frenamos diagnósticos que no son ajustados a la realidad. Y durante 25 años que llevamos trabajando en salud mental, hemos constatado que existen diagnósticos también que no han sido correctamente realizados. Por lo tanto, ese trabajo de equipo con lo que viene a ser sanidad, para que podamos trabajar de manera coordinada, que lo estamos haciendo, es muy importante, porque nosotros conocemos la familia en el día a día, de lunes a lunes. Entonces, cuando hayan casos que diagnosticar, también que nos tengan en cuenta. Estamos hablando de que estamos desarrollando actividad en 14 centros educativos de la isla. Conocemos a un elevado número de docentes y de alumnado y de familias. Estamos hablando de que tenemos un refuerzo educativo, de que somos referentes en salud mental porque llevamos 25 años. Qué importante es coordinarnos. Nosotros en este 25 aniversario, que consideramos que estamos coordinados con prácticamente todos los municipios de la isla, poner el toque de atención para que cuando exista alguna duda se tenga en cuenta la complejidad de lo que es la familia en general, ¿verdad? El menor, no como un síntoma, no como un paciente, sino el menor como un niño que hay que ayudar en el proceso evolutivo de formación que está teniendo. Y para eso Salud Mental La Palma consideramos que tenemos distintos proyectos, distintos recursos desde edad temprana a edad adulta, ya la tercera edad, porque estamos acudiendo al Hospital de Dolores, por ejemplo, en centros de día, y queremos hacer eso, que la salud mental sea contemplada como un proceso evolutivo de la persona para, una vez que haya diagnóstico, poder hacer acompañamiento. Y también decir que durante 25 años hemos tenido menores con este diagnóstico, por ejemplo, que tú citas, y con otros muchos, que ya no son menores, son adultos,
y que están insertos en la sociedad, desarrollando una vida plena, recuperados de lo que fue un problema en edad infantil, que no nos anclemos en los diagnósticos, es lo principal que tenemos que hacer para poder erradicar eso que hablabas al principio, el estigma. Maripaz, veo que sonríes bastante cuando hablas de todos estos temas, de estos proyectos. ¿Qué es para ti lo más gratificante de trabajar, de pertenecer a esta asociación? Lo más gratificante, sin duda, es el trato humano con las personas. El poder entender y comprender lo que están pasando y viviendo. Nadie está exento de sufrir un problema de salud mental, de cuidar de alguien que tiene un problema de salud mental, y son tantos los problemas de salud mental que existen. Ahora mismo, Dailo, se está utilizando el término malestar psicoemocional para dejar un poco atrás la necesidad de hacer diagnósticos cerrados basados en el DSM-5, para entender más a la persona, al ser humano, a cómo se siente realmente, no anclados en un libro que nos diga síntomas diagnósticos, sino cómo realmente esa persona se está sintiendo. Sin lugar a dudas, el estar trabajando en salud mental, lo que compensa a lo largo de los años, y son 25 años, es entender a la persona. Y yo creo que no hay mecanismo mejor que entender para que nos comprendan, ¿verdad? Entonces, tanto que se aboga por la inclusión, por el entendimiento, por la igualdad, empecemos con nuestro día a día. Entonces, gratificante es entender. Es muy gratificante poder entender a la familia, porque ya digo, es la primera vía que tenemos que trabajar para poder mejorar su bienestar emocional. Y eso, lo que hablábamos en un principio, que la salud mental no es tener un problema, sino sentirnos bien. Si preguntáramos a la gente, ¿realmente eres feliz? ¿Realmente estás bien? ¿Qué nos contestarían? Seguramente que no. Esa es la salud mental. Cuando están contestando sí, estoy bien, me siento bien, soy feliz, ahí hay salud mental. Gratificante es poder hablar en estos términos. Maripaz, como último mensaje de despedida para nuestros seguidores, para transmitirles cómo podemos romper ese estigma a los problemas de salud mental. Brevemente, para despedirnos, por favor. Bueno, pensemos que la incidencia de problemas de salud mental son muy elevados. Retomemos la evidencia de que todos y todas conocemos en nuestro entorno personas que tienen problemas de este tipo, depresión, un cuadro de ansiedad. Y hablo de la depresión porque es la epidemia del siglo XXI, catalogado así por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hemos preguntado quién diría que está bien, quién diría que es feliz, y tú mismo has dicho, creo que prácticamente nadie, vamos a cambiar las cosas o intentar cambiarlas siendo más comprensivos los unos con los otros. Estamos hablando de circunstancias como el acoso escolar, que han salido en los medios de comunicación de manera reiterada, donde hay jóvenes, niños que han perdido la vida por el tema del suicidio. Sé qué hay detrás de todo lo que estamos viviendo. Preocupante para un padre que sabe que incluso lo que es el ámbito escolar está siendo un medio hostil, ¿verdad? Importante es hablar, Dailo, de la salud mental en esos términos. Hablar, porque es verdad que ha habido miedo en los medios de comunicación a la hora de hablar del suicidio, ¿verdad? Por ese efecto llamada que se creía que estaban causando en la población. Viene a ser el efecto Weinstein en el periodismo usado para, no lo voy a repetir, lo he repetido muchísimas veces, el efecto Weinstein, no hablar del suicidio. Se ha puesto en evidencia, se ha puesto en la mesa que el efecto Papageno, que es el contrario al efecto Weinstein, hablar del suicidio, hablar de salud mental, frena. Es más, se ha puesto en marcha un número de teléfono, el 024, para ayudar a las personas que se sienten mal y las familias no saben dónde acudir. Ese teléfono no viene a ser como el teléfono de la esperanza. Hablemos de salud mental. Hay que hablar de salud mental. Si no se habla de un tema es como si no existiese, ¿verdad? Si no hablamos de un tema se convierte en invisible. No podemos ayudar si no hablamos. Y preocupante es la franja de edad de menores, de adolescentes. Preocupantes son las cifras de esas 11 pérdidas de vida humana. No hay nada más importante, no debe haber nada más importante que la vida humana. Y creo que los medios de comunicación son muy importantes. Los medios de comunicación y las redes sociales, que sabes que la estamos usando al máximo nivel que podemos, somos una entidad pequeñita, ¿verdad? Para poder llevar información
de lo que es la salud mental. Y creo que el programa ha sido bastante útil si llegamos a lanzar el mensaje de que sentirnos bien es tener salud mental, y cuando no nos sentimos bien es que la hemos perdido o la estamos perdiendo, pidamos ayuda. Maripaz Magdalena Pérez, responsable de la Asociación Salud Mental La Palma, muchísimas gracias por habernos visitado, ha sido un auténtico placer y aquí seguiremos en Onda Cero La Palma hablando de salud mental. Gracias a ustedes y a ti, que tengas mucha suerte en esta andadura que te necesitamos para darnos voz. Gracias, Dailo. Gracias, muy amable, gracias.